Hola constructores, en este video vamos a continuar con la estrategia para cuando tengamos 3 contrincantes en una licitación. Si ya has licitado habrás notado que es poco probable que 2 proponentes oferten el mismo precio. Así que en general para 3 contrincantes vamos a tener 2 propuestas extremas, es decir, un valor alto y un valor bajo y una propuesta intermedia. Para este caso, lo más práctico es presentar una propuesta económica igual a la media geométrica de los valores extremos, es decir, la raíz cuadrada de la multiplicación de la propuesta más alta por la más baja. En el siguiente video te mostraré cómo calcular el valor de tu propuesta para que siempre esté muy cercana a la media geométrica de las propuestas extremas. Esto obviamente sin necesidad de conocer el valor de la propuesta de tus contrincantes, porque obviamente pues no lo vas a conocer antes del cierre. Y ese debe ser el valor de la cuarta propuesta económica que debes llevar al cierre en el SECOP 1. O sería la que subes al SECOP 2 si tienes alguna certeza de que tendrás 3 competidores. Aunque recuerda que al final del video anterior te mostré el caso particular en el que solo necesitas llevar una propuesta para los casos en los que tienes de 1 a 3 contrincantes. Bueno, ahora te explicaré por qué es práctico usar la media geométrica de los valores extremos. Pero si estás corto de tiempo y quieres saltarte de pronto la explicación, puedes ir al minuto 6 y 10 segundos de este video. Bueno, es práctico porque en realidad tendríamos que ofertar de 4 formas diferentes según la ubicación de la propuesta intermedia. Estas 4 ubicaciones de la propuesta intermedia las voy a llamar subcasos. El primer subcaso sería cuando la propuesta intermedia es mayor que el promedio de las propuestas extremas. El segundo subcaso sería cuando la propuesta intermedia es menor que el promedio de las propuestas extremas, pero mayor que la media geométrica de las propuestas extremas. El tercer subcaso sería cuando la propuesta intermedia es menor que la media geométrica de las propuestas extremas y mayor que el sexto inferior de las propuestas extremas. Explico lo del sexto inferior entre las propuestas extremas. Si dividimos en 6 partes iguales el intervalo entre la propuesta más alta y la más baja, el sexto inferior será esta parte de aquí, es decir, el sexto más bajo. Con un ejemplo puede quedar más claro. Si la propuesta más alta es de 100 pesos y la más baja es de 94 pesos, el sexto más bajo sería el intervalo entre 94 y 95 pesos. Y por último, el cuarto subcaso sería cuando la propuesta intermedia se encuentra dentro del sexto inferior de las propuestas extremas. Ya acabé de explicar lo del sexto inferior. Listo, ya habiendo acotado los subcasos, vamos a ver qué valor deberías ofertar en cada subcaso para maximizar tu probabilidad de ganar y maximizar tus ganancias también. Y ese valor lo vamos a comparar con el valor que te aconsejé que uses por practicidad, que sería este azul de aquí. No lo pierdas de vista. Entonces, si en el primer subcaso ofertas un valor inferior al promedio de las 3 propuestas de tus contrincantes, empatarás si cae la mediana y ganas si cae la media aritmética baja y la media geométrica. Es decir, que tendrás una probabilidad de ganar del 62.5%. Y como puedes ver, el valor que recomiendo cumple con las condiciones, entonces pues usando ese valor vamos a obtener el 62.5% de probabilidades de ganar. Ahora, si en el segundo subcaso ofertas un valor inferior a la propuesta intermedia, empatarás si cae la mediana y ganarás si cae la media aritmética baja y la media geométrica. Es decir, que también tendrás una probabilidad de ganar del 62.5%. Y aquí también el valor que te recomiendo cumple con la condición. Entonces también obtendremos el 62.5% de probabilidades de ganar. Ahora, en el tercer subcaso, si ofertas un valor igual a la media geométrica de los valores extremos, empatarás si cae la mediana y ganas si cae la media geométrica. Es decir, que tendrías una probabilidad de ganar del 37.5%. Y pues el valor que recomiendo es exactamente la media geométrica de los valores extremos. Así que vamos a obtener el 37.5% de probabilidades de ganar. Cabe resaltar que el proponente intermedio, es decir, este, tiene esa misma probabilidad de ganar, pero nosotros tendríamos un valor mayor, así que obtendríamos mayores utilidades. Bueno, eso si tuviéramos la misma estructura de costos. Y finalmente, en el cuarto subcaso, tu propuesta debe estar más cercana al límite superior del sexto inferior de las propuestas extremas. Me explico. Si las propuestas de tus contrincantes son 1000,
945 y 940 pesos, tendríamos que el sexto inferior de las propuestas extremas estaría ubicado entre 940 y 950 pesos. Y la propuesta del contrincante intermedio estaría separada 5 pesos del límite superior del sexto inferior, es decir, de 950 pesos. Estaríamos separados 5 pesos de ese valor de 950 pesos. Así que tu propuesta debe estar más cercana a esos 950 pesos, pero pues lo vamos a hacer por encima para tener mayores utilidades, es decir que podrías ofertar 954 pesos y así empatarías si cae la mediana y ganarías si cae la media aritmética baja y la media geométrica, es decir que tendrías una probabilidad de ganar del 62.5%. Sin embargo, el valor que te recomiendo no va a cumplir esta condición, así que solo vas a empatar con la mediana y ganas con la media geométrica, es decir que tienes una probabilidad de ganar del 37.5%. La media aritmética baja se la ganaría el contrincante intermedio, pero igual que el subcaso anterior, nosotros tendríamos un mejor precio. Así que en general, mezclando todos los subcasos, es decir, para el caso de tener 3 contrincantes, si ofertas un valor igual a la media geométrica de los valores extremos, vas a tener una probabilidad de ganar entre el 37.5% y el 62.5%. Esta probabilidad en los casos que he estudiado está alrededor del 50%. Para que compruebes lo que expliqué de los subcasos, puedes escribir esta fórmula en Excel, en donde en la celda A1 ubiqué el valor más alto, en la celda A2 el más bajo y en la celda A3 el valor intermedio. Esta fórmula te va a dar el valor óptimo que deberías ofertar en función de las otras 3 propuestas. Hasta aquí sería el caso para 3 contrincantes. Faltaría el caso para 4 o más contrincantes. Es decir, sirve para 10, 20, 30 o 100 contrincantes. Supongo que ese es el caso que más te interesa porque es el que más se presenta. Pero antes de pasar a ese caso, debemos calcular los valores concretos para los casos que ya vimos. Es decir, cuando tienes de 1 a 3 contrincantes. Porque hasta ahora solo te he mostrado dónde queremos que se ubique nuestra propuesta, pero no te he dicho cómo hacer eso. Y esos valores los vamos a calcular siguiendo 3 pasos. El primer paso es encontrar procesos similares al tuyo en los que ya hayan publicado el informe de evaluación del sobre número 2. Para saber si son similares, yo principalmente me fijo en estas 6 características. Primero, el objeto, ya que no puedes comparar el comportamiento de los oferentes de un proceso de edificaciones con uno de vías. Incluso es diferente una construcción de placa huella a una pavimentación en concreto flexible. Y obviamente según el objeto se van a tener pliegos tipo o las entidades podrían sacar pliegos a la medida de sus amigos. La segunda característica sería el presupuesto oficial. Aquí hay rangos que se pueden mezclar en los que el comportamiento de los proponentes es similar. Por ejemplo, en las licitaciones de pavimentación que he analizado, se comportan similar los proponentes en procesos con presupuestos de 1.000 a 3.000 salarios mínimos más o menos, de 3.000 a 9.000 salarios y de 9.000 hasta 30.000 salarios mínimos. De ahí en adelante, la verdad, no me he fijado. Estos rangos los puedes sacar tú también para tu caso particular, analizando la distribución de tus datos. Más adelante veremos herramientas para estimar estos rangos. La tercera característica sería el número de proponentes. Este número es un indicador muy importante, aunque depende mucho de las otras características, pero te puede decir si has escogido bien el resto de las características, porque si después de escoger los procesos con el resto de las características ves que hay casos donde se presentan solo 7 proponentes y otros 60, pues algo estás haciendo mal. Aquí también tendríamos rangos que se pueden mezclar. Igual que antes, tus datos te van a decir qué rangos son similares. La cuarta característica sería la región o la entidad, ya que no es lo mismo hacer un contrato en el lugar más recóndito del Amazonas que hacerlo, por ejemplo, en la zona urbana de Medellín. Y también muchas veces hay entidades que los proponentes evitan porque tienden a ser más hostiles con otros contratistas que no son amigos de la entidad. La quinta característica sería diferenciar si los procesos son del SECOP 1 o del SECOP 2, porque en el SECOP 1 es más fácil que la entidad te haga trampa y eso cambia mucho el comportamiento de los oferentes. Además de que es más difícil entregar la propuesta también. Y finalmente la sexta característica sería la fecha de cierre, bien sea porque hayan habido cambios importantes en los pliegos
o porque el comportamiento de los proponentes muchas veces cambia ligeramente con el tiempo. Cuando lleguemos al caso de 4 más contrincantes, te daré un tip para saber si escogiste bien los procesos similares y los rangos que ya habíamos hablado. Ya que tenemos los procesos similares, vamos al segundo paso, que es hacer una tabla en donde vamos a colocar en la primera columna los precios que ofertaron los proponentes habilitados del primer proceso, dividido sobre el presupuesto oficial de ese proceso. Y así lo seguimos haciendo para la siguiente columna y el siguiente proceso. Es decir, que en la tabla tenemos las propuestas económicas como una fracción del presupuesto oficial, que también puede expresarse como porcentaje. Eso lo hago para que podamos mezclar los datos, de un proceso con otro proceso que tiene un presupuesto diferente. Antes del paso 3, veamos los datos de esta tabla gráficamente con un histograma de frecuencias. ¿Y cómo hacemos este histograma? Pues tomamos el intervalo entre el valor más bajo y el más alto de nuestra tabla y lo dividimos en intervalos iguales más pequeños y contamos cuántos datos hay en cada intervalo. Luego graficamos esos intervalos contra el número de datos de cada intervalo. Con un ejemplo quedará más claro. Supongamos que en tu tabla tienes estos datos. Si por ejemplo tomamos intervalos de 2% comenzando desde 90 hasta el 100%, tendríamos que de 90 a 92% tenemos un dato. De 92 a 94% tenemos 2 datos. De 94 a 96% tenemos 5 datos. De 96 a 98% tenemos 4 datos. Y de 98 a 100% tenemos un dato. Y así quedaría nuestro histograma. Para nuestros datos verdaderos podemos tomar un intervalo más pequeño y puede que nos resulte algo parecido a esto, que suavizándolo nos quedaría algo así. Si te das cuenta, hay unos sectores donde hay más proponentes. Generalmente estos sectores coinciden con los sectores donde caen con más frecuencia las fórmulas. Esta gráfica lo que nos muestra es el comportamiento de los proponentes en procesos con las características que escogiste. El comportamiento va a cambiar poco para procesos con características similares y si tienes una buena cantidad de datos vas a poder calcular los valores de tu propuesta para que quedes ubicado en un sector donde tengas una alta probabilidad de ganar. Este sería el tercer paso, pero lo vamos a dejar para el siguiente video, así que hasta la próxima.